Las palabras de Carmen Delgado resonaron en mis oídos como el eco de una campana rota mientras observaba el altar de la iglesia de San Martín en el corazón de Salamanca. Era el 15 de septiembre, y las hojas doradas del otoño español se mecían suavemente contra los vitrales centenarios. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 28 años, y en ese momento creía que conocía toda la verdad sobre mi vida. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. La ceremonia de boda de mi prima Lucía había comenzado hacía apenas 10 minutos cuando Carmen, la madre del novio, se acercó a mí durante el intercambio de votos. Sus ojos grises, fríos como el granito de las catedrales salmantinas, me atravesaron con una mirada cargada de desprecio mientras susurraba esas palabras venenosas. Llevaba un elegante vestido azul marino que contrastaba con su actitud glacial, y sus manos enguantadas temblaban ligeramente, como si contuviera algo más que simple antipatía. «No eres parte de esto», había murmurado, señalando discretamente hacia el altar donde Lucía y su hijo Alejandro intercambiaban anillos. «Nunca lo has sido, y nunca lo serás». Yo había intentado ignorarla, concentrándome en el hermoso vestido de encaje de mi prima y en las flores de azahar que decoraban el altar. Pero algo en el tono de Carmen, una certeza amarga y dolorosa, me había calado hasta los huesos. No era la primera vez que me trataba con frialdad inexplicable, pero esa mañana había algo diferente, algo que me hacía sentir como una extraña en mi propia familia. El padre Miguel, un hombre entrada en los 60 con una barba blanca cuidadosamente recortada, continuó con la ceremonia. Su voz profunda y serena llenaba cada rincón de la iglesia gótica, donde mis antepasados habían sido bautizados durante generaciones. Las piedras centenarias parecían absorber cada palabra, cada promesa de amor eterno. «Alejandro Delgado», dijo el sacerdote con solemnidad, «¿aceptas a Lucía como tu esposa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe?» «Sí, acepto», respondió Alejandro, un hombre alto y moreno de 32 años, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro bronceado por el sol castellano. «¿Y tú, Lucía Morales?», continuó el padre Miguel, girándose hacia mi prima. «¿Aceptas a Alejandro como tu esposo, en las mismas condiciones?» «Sí, acepto», murmuró Lucía, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas sonrosadas. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El padre Miguel, un hombre que conocía a nuestra familia desde que éramos niñas, que había oficiado los funerales de mis abuelos y había bendecido innumerables celebraciones familiares, se giró hacia mí. Sus ojos azules, habitualmente cálidos y bondadosos, me buscaron entre los invitados con una expresión extraña, como si me reconociera, pero al mismo tiempo no me reconociera. «Los declaro marido y mujer», anunció con voz firme. «Pueden besarse». Pero después del beso, cuando los aplausos llenaron la iglesia y las campanas comenzaron a sonar, el padre Miguel hizo algo que cambiaría mi vida para siempre. Se acercó a mí, caminando entre los bancos de madera tallada, y con una sonrisa confusa pero afectuosa, me extendió la mano. «Felicidades, Elena Delgado», me dijo, su voz apenas audible por encima del bullicio de la celebración. «Tu prima ha hecho una boda preciosa. Elena Delgado. No Elena Morales, como había sido toda mi vida, sino Elena Delgado, el apellido de Carmen, el apellido de Alejandro, el apellido que, según acababa de descubrir, al parecer también me pertenecía». El mundo se detuvo a mi alrededor. Los sonidos de la celebración se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano, como el rumor del río Tormes en una noche de invierno. Carmen, que había estado observando la escena desde el altar, palideció visiblemente. Su rostro, habitualmente controlado y compuesto, se descompuso en una máscara de terror y culpabilidad. «Padre Miguel», balbuceé, mi voz apenas un susurro tembloroso. «Creo que se ha confundido. Mi apellido es Morales, no Delgado». El anciano sacerdote frunció el ceño, su frente arrugándose como pergamino antiguo. Por un momento, pareció perdido en sus pensamientos, como si tratara de recordar algo importante que se le escapaba. «¿Morales?», repitió, con una expresión genuinamente confundida. «Pero... no, estoy seguro. Elena Delgado. Te bauticé hace 28 años, niña. Recuerdo perfectamente tu rostro de bebé, y esos ojos verdes tan característicos de los Delgado.
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en la iglesia podrían escucharlo. Mis piernas temblaron, y por un momento creí que me desmayaría sobre las baldosas de mármol frío. Carmen se acercó rápidamente, con el rostro tenso y los labios apretados en una línea delgada. «Padre», interrumpió con voz controlada pero temblorosa. «Creo que está confundido. Elena es la hija de mi hermana Rosa. Su apellido es Morales. Siempre lo ha sido». Pero el padre Miguel negó con la cabeza, su certeza inquebrantable. «No, Carmen. Rosa Morales nunca tuvo hijos. Elena es tu hija. La registré yo mismo en los libros de la parroquia». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber cortado con un cuchillo. Los invitados más cercanos habían comenzado a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Lucía, radiante en su vestido de novia, se acercó con preocupación evidente en sus ojos oscuros. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, tomando mi mano con cariño. «Elena, estás muy pálida». No pude responder. Las palabras se habían atascado en mi garganta como espinas. Todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi identidad, sobre mi lugar en el mundo, se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de naipes en una tormenta. Carmen me agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel como garras. «Vámonos de aquí», murmuró entre dientes. «Ahora mismo». Pero yo no podía moverme. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Si el padre Miguel tenía razón, si realmente era Elena Delgado, eso significaba que Carmen era mi madre biológica. La mujer que me había tratado con frialdad y desprecio durante toda mi vida, que me había hecho sentir como una extraña en las reuniones familiares, que acababa de decirme que no era parte de esto. Era mi madre. «No», susurré, liberándome de su agarre. «No me voy a ningún lado hasta que me expliques qué está pasando». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de miedo, de pánico, de un secreto que había guardado durante décadas y que ahora amenazaba con destruir todo lo que había construido. «Elena», comenzó, su voz quebrada, «por favor, no aquí, no ahora». «¿Soy tu hija?», le pregunté directamente, mi voz adquiriendo una fuerza que no sabía que poseía. «¿Soy hermana de Alejandro?». La pregunta flotó en el aire como una daga suspendida. Carmen cerró los ojos, y cuando los abrió, vi en ellos una derrota absoluta. «Sí», susurró, tan bajo que apenas pude escucharla. «Sí, eres mi hija». El mundo se desplomó a mi alrededor. Alejandro, que había estado conversando con otros invitados, se acercó al escuchar el final de nuestra conversación. Su rostro reflejaba una confusión absoluta. «¿De qué están hablando?», preguntó, mirando alternativamente a su madre y a mí. «¿Qué quiere decir con que Elena es tu hija?». Carmen se desplomó en uno de los bancos, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos, y por primera vez en mi vida, la vi vulnerable, rota, humana. «Alejandro», murmuró entre lágrimas, «Elena es tu hermana mayor». El impacto de esa revelación fue como un rayo cayendo sobre la iglesia. Alejandro se tambaleó, apoyándose en el respaldo de un banco para no caer. Lucía, mi prima y ahora cuñada, me miró con una mezcla de shock y compasión que me partió el corazón. «Eso es imposible», masculló Alejandro, su voz ronca y quebrada. «Elena es prima de Lucía, no mi hermana. Has estado loco toda mi vida, madre. Si ella fuera mi hermana, lo sabría». «No», intervino el padre Miguel, acercándose con los registros de la parroquia en sus manos temblorosas. «Aquí está todo documentado. Elena Delgado, nacida el 12 de marzo de 1997, hija de Carmen Delgado y padre desconocido. Fue bautizada en esta misma iglesia 3 semanas después de nacer. 1997. Yo había nacido en 1997, no en 1996 como siempre había creído. Incluso mi fecha de nacimiento había sido una mentira. ¿Por qué?», fue lo único que pude preguntar, mi voz quebrándose como cristal. «¿Por qué me ocultaste? ¿Por qué me hiciste creer que Rosa era mi madre? ¿Por qué me trataste como si fuera una extraña?». Carmen finalmente levantó la cabeza, y vi en su rostro un dolor tan profundo que me llegó al alma. «Porque tenía 17 años cuando naciste», confesó con voz quebrada. 17 años, Elena. Era una niña. Mi padre, tu abuelo, me dijo que me echaría de casa si no me deshacía de ti. Rosa, mi hermana mayor, acababa de casarse y no podía tener hijos. Parecía la solución perfecta. Las piezas comenzaron a encajar lentamente en mi mente como un rompecabezas macabro. Rosa Morales,
La mujer que yo había llamado madre toda mi vida, había muerto cuando yo tenía 15 años. Había sido una madre cariñosa, pero siempre había algo distante en ella, algo que no podía explicar. Ahora entendía por qué. ¿Y mi padre?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Carmen negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo sobre el vestido azul marino. Era un chico de mi instituto. Se fue cuando se enteró del embarazo. Nunca supe que fue de él. Alejandro había estado escuchando todo en silencio, su rostro atravesando todas las etapas del duelo: negación, ira, bargaining, depresión. Finalmente, me miró con ojos que reflejaban el mismo shock que yo sentía. Hermana, murmuró, como si estuviera probando la palabra por primera vez. Tienes 28 años. Eso significa que cuando yo nací, tú ya tenías 3 años. Asentí lentamente, comenzando a recordar fragmentos confusos de mi infancia. Vagas memorias de una mujer joven que me visitaba ocasionalmente, que me traía dulces y juguetes, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Había pensado que era una prima lejana, pero ahora entendía que era Carmen, mi madre biológica, tratando de mantener algún tipo de conexión conmigo sin revelar la verdad. Recuerdo, susurré, recuerdo a una mujer joven que me visitaba cuando era pequeña. Me traía chocolatinas de la pastelería San Marcos. Siempre pensé que era una prima. Carmen asintió, sollozando más fuerte. Fui yo. Rosa me dejaba visitarte de vez en cuando, pero solo como prima Carmen. Me dolía tanto no poder abrazarte, no poder decirte que te amaba. Pero me trataste mal durante todos estos años, repliqué, mi voz cargada de años de dolor acumulado. En las reuniones familiares, en las celebraciones, siempre me hiciste sentir como si no perteneciera, porque cada vez que te miraba, confesó Carmen, veía mis errores. Veía todo lo que había perdido, todo lo que había sacrificado, y me dolía tanto que prefería mantenerte alejada antes que enfrentar la verdad. La iglesia había comenzado a vaciarse lentamente. Los invitados, sintiendo que algo íntimo y privado estaba ocurriendo, habían decidido dirigirse al salón de celebraciones. Solo quedábamos nosotros 4, Carmen, Alejandro, Lucía y yo, rodeados por las piedras centenarias que habían sido testigos de secretos familiares durante generaciones. Lucía, mi prima y ahora mi cuñada, me tomó de la mano con cariño. Elena, me dijo suavemente, sé que esto debe ser abrumador, pero quiero que sepas que para mí sigues siendo la misma persona, mi prima, mi mejor amiga, mi hermana del corazón. Sus palabras me trajeron el primer momento de calma en esa tormenta de revelaciones. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había cambiado, a pesar de todos los secretos que habían salido a la luz, las relaciones que realmente importaban seguían intactas. ¿Cómo vamos a explicar esto a la familia?, preguntó Alejandro, pasándose las manos por el cabello negro con nerviosismo. ¿Cómo vamos a decirle a todo el mundo que Elena no es prima de Lucía, sino mi hermana? Carmen se incorporó lentamente, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Tendremos que decir la verdad, murmuró con voz ronca. Después de tantos años de mentiras, es hora de decir la verdad. El padre Miguel, que había estado observando toda la escena con una mezcla de compasión y preocupación pastoral, se acercó a nosotros. Hijos, dijo suavemente, sé que esto es difícil para todos, pero quiero que sepan que Dios no hace casualidades. Quizás era necesario que la verdad saliera a la luz hoy, en un día de celebración y unión familiar. Miré alrededor de la iglesia, a los vitrales que filtraban la luz dorada del atardecer salmantino, a las piedras que habían absorbido siglos de secretos familiares, a las personas que ahora sabía que eran mi verdadera familia. Por primera vez en mi vida, a pesar del shock y la confusión, sentí que pertenecía a algún lugar. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Carmen me miró con ojos llenos de esperanza y arrepentimiento. Ahora, dijo lentamente, aprendemos a ser una familia de verdad. El sonido de las campanas de la iglesia resonó nuevamente, esta vez no para celebrar una boda, sino para marcar el comienzo de una nueva era en nuestras vidas. Una era donde los secretos habían sido finalmente revelados, donde las mentiras habían sido reemplazadas por la verdad dolorosa pero liberadora, y donde una familia rota tenía la oportunidad de sanarse. Salimos de la iglesia juntos, bajo el cielo dorado de septiembre. Carmen caminaba a mi lado, tentativa pero esperanzada, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Alejandro iba detrás, aún procesando el hecho de que tenía una hermana mayor que había estado frente a él toda su vida sin que lo supiera.
El salón de celebraciones estaba ubicado en un antiguo palacio reconvertido en el centro histórico de Salamanca. Las piedras doradas brillaban bajo las luces cálidas, y el patio central estaba decorado con flores de otoño que llenaban el aire con su fragancia dulce. Los invitados estaban disfrutando del cóctel de bienvenida, ajenos al drama que acababa de desarrollarse en la iglesia. ¿Cómo vamos a entrar ahí?, preguntó Alejandro, deteniéndose en la entrada del palacio. ¿Cómo vamos a fingir que todo está normal? No vamos a fingir nada, respondí, sorprendiéndome de mi propia determinación. Vamos a entrar, vamos a celebrar tu boda con Lucía, y después hablaremos con la familia. Pero no vamos a arruinar este día. Lucía me apretó la mano, sus ojos brillando con gratitud. Gracias, murmuró. Sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti. Lo es, admití. Pero también es liberador. Por fin entiendo por qué siempre me sentí diferente. Por qué siempre sentí que había algo que no encajaba. Entramos al salón juntos. La transformación fue inmediata. Sonrisas se pintaron en nuestros rostros, posturas se enderezaron, y por fuera parecíamos una familia celebrando. Pero por dentro, todos llevábamos el peso de la verdad recién descubierta. Mi tía Mercedes, la hermana menor de Carmen y Rosa, se acercó a nosotros con una copa de cava en la mano. Era una mujer entrada en los 60, con el cabello gris perfectamente peinado y una elegancia natural que había heredado de mi abuela. «¡Elena, querida!», exclamó besándome en ambas mejillas. «Estás preciosa hoy. Ese vestido verde te favorece muchísimo». «Gracias, tía Mercedes», respondí automáticamente, aunque la palabra tía ahora tenía un significado completamente diferente. Ya no era mi tía política a través de Rosa, sino mi tía real, la hermana de mi madre biológica. Mercedes debió notar algo en mi expresión porque frunció el ceño con preocupación. «¿Te encuentras bien, niña? Estás muy pálida». Carmen intervino rápidamente. «Elena está un poco cansada», explicó con voz controlada. «Ha sido un día muy emotivo». Mercedes asintió comprensivamente, sin sospechar la verdadera razón detrás de nuestro estado emocional. Nos dirigimos hacia nuestra mesa, ubicada cerca de la mesa principal donde se sentarían los novios. Durante la cena, traté de concentrarme en la comida. Un exquisito cochinillo asado típico de la región, acompañado de patatas panaderas y una ensalada de escarola con nueces. Pero cada bocado me sabía a ceniza. Cada vez que alguien se dirigía a mí como Elena Morales o hacía referencia a mi difunta madre Rosa, sentía como si me clavaran agujas en el corazón. Alejandro tampoco parecía estar disfrutando de su propia boda. Aunque sonreía y respondía cortésmente a las felicitaciones de los invitados, yo podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba la copa para brindar. «¿Cuándo se lo vamos a decir al resto de la familia?», me preguntó en voz baja, cuando los invitados estaban distraídos con el espectáculo de flamenco que había comenzado en el centro del salón. «Después de la boda», respondí. «Cuando todo esto termine y podamos hablar con calma». Carmen, que estaba sentada a mi otro lado, se inclinó hacia nosotros. «He estado pensando», murmuró. «Quizás deberíamos empezar por contárselo a Mercedes. Ella es la única que queda de esa generación, y tiene derecho a saberlo». Asentí, aunque la perspectiva de esa conversación me aterraba. Mercedes había sido como una segunda madre para mí, después de la muerte de Rosa. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que todo lo que creía saber sobre mi origen era mentira? El baile había comenzado, y las parejas llenaban la pista bajo las luces doradas del salón. Lucía y Alejandro abrieron el baile con un vals tradicional, sus movimientos fluidos y elegantes a pesar de la tensión emocional del día. Verlos juntos, tan enamorados y felices, me recordó que en medio de todo este caos, algo hermoso había ocurrido. Dos personas se habían prometido amor eterno. «¿Quieres bailar?», me preguntó una voz familiar a mis espaldas. Me giré para ver a Carlos, mi novio de 2 años, acercándose con una sonrisa preocupada. Era un hombre alto y delgado, con ojos castaños cálidos y una barba cuidadosamente recortada. Trabajaba como profesor de literatura en la Universidad de Salamanca, y su presencia siempre me tranquilizaba. «Carlos», murmuré, levantándome para abrazarlo. «No sabía que habías llegado. Acabo de terminar con las clases de la tarde», explicó, abrazándome con fuerza. «Pero te veo extraña. ¿Ha pasado algo?». No sabía cómo empezar a explicarle lo que había ocurrido. «¿Cómo le dices a tu pareja que tu identidad completa acaba de cambiar en cuestión de horas?». «Es complicado», respondí evasivamente. «Te lo contaré después». Bailamos lentamente.
mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos firmes de su corazón. Por un momento, pude fingir que todo era normal, que seguía siendo simplemente Elena Morales, prima de la novia, hija de Rosa Morales, una mujer con una identidad clara y definida. Pero cuando levanté la vista y vi a Carmen observándome desde la mesa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, la realidad me golpeó nuevamente. Era Elena Delgado. Era hija de la mujer que me había rechazado toda mi vida. Era hermana del hombre que acababa de casarse con mi prima. Elena, murmuró Carlos notando mi tensión. Sea lo que haya pasado, lo enfrentaremos juntos. Sus palabras me dieron fuerzas. Me di cuenta de que, a pesar de que mi apellido hubiera cambiado, a pesar de que mi historia familiar se hubiera reescrito completamente, las personas que realmente me amaban seguían ahí. Carlos me amaba por quien era, no por mi apellido o mi historia familiar. Cuando la canción terminó, Carmen se acercó a nosotros. Había estado bebiendo más de lo habitual, y sus mejillas estaban sonrojadas por el alcohol y las emociones. «Elena», dijo con voz temblorosa, «¿podemos hablar un momento? A solas». Miré a Carlos, quien asintió comprensivamente y se dirigió hacia la barra para pedir una copa. Carmen y yo salimos al patio del palacio, donde la temperatura fresca del otoño proporcionaba un alivio del calor sofocante del salón. Las estrellas brillaban débilmente sobre las torres de la catedral, y el sonido distante de la música se mezclaba con el murmullo del viento entre los árboles centenarios del patio. «Elena», comenzó Carmen, su voz quebrada por la emoción. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todos estos años, pero ¿podrías perdonarme algún día?» La miré, realmente la miré, por primera vez en mi vida. Vi a una mujer de 45 años que había cargado con un secreto devastador durante casi 3 décadas. Vi el dolor en sus ojos, el arrepentimiento en cada línea de su rostro, el amor que había tratado de suprimir durante todos estos años. «No lo sé», respondí honestamente. «Todavía estoy tratando de procesar todo esto. Toda mi vida ha sido una mentira, Carmen. ¿Cómo esperas que lo perdone de la noche a la mañana?» «No espero eso», murmuró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Sé que te he hecho daño. Sé que mi cobardía te ha lastimado de formas que quizás nunca pueda reparar. Pero quiero que sepas que no hubo un solo día en todos estos años en que no pensara en ti, en que no me arrepintiera de la decisión que tomé». «Entonces, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?», pregunté, mi voz cargada de años de dolor acumulado. «¿Por qué me trataste como si fuera una extraña?». Carmen se apoyó contra la pared de piedra, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. «Porque era más fácil», confesó. «Porque cada vez que te miraba, veía todas las formas en que había fallado como madre. Era más fácil fingir que no eras mía que enfrentar el hecho de que te había abandonado». Sus palabras me golpearon como puñetazos, cada una más dolorosa que la anterior, pero también vi algo en ella que nunca había visto antes: vulnerabilidad genuina, remordimiento real, amor maternal reprimido durante décadas. «¿Me amaste alguna vez?», pregunté, la pregunta que había estado quemándome por dentro desde el momento en que supe la verdad. Carmen me miró con ojos llenos de un dolor tan profundo que me llegó al alma. «Te amé desde el momento en que naciste», susurró. «Te amé tanto que pensé que mi corazón se rompería en 1000 pedazos cuando tuve que entregarte a Rosa. Y te he amado cada día desde entonces, aunque fuera demasiado cobarde para decírtelo». Nos quedamos en silencio, el peso de 28 años de secretos y dolor flotando entre nosotras como una niebla espesa. El sonido de la música del salón se filtraba hasta el patio, mezclándose con el murmullo distante del tráfico nocturno en las calles empedradas de Salamanca. «¿Cómo se supone que sigamos a partir de ahora?», pregunté finalmente. «No lo sé», admitió Carmen, «pero me gustaría intentarlo. Me gustaría conocer a la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Me gustaría ser parte de tu vida, si me lo permites». Miré hacia el salón, donde podía ver a través de las ventanas iluminadas a Alejandro y Lucía bailando con sus invitados, mi hermano y mi prima cuñada, celebrando su nueva vida juntos. Mi familia, de una manera completamente nueva e inesperada. «Será difícil», dije lentamente. «No puedo prometerte que será fácil para mí verte como mi madre después de todos estos años». «Lo entiendo», respondió Carmen rápidamente. «No espero milagros, solo espero una oportunidad». Regresamos al salón juntas, y por primera vez en mi vida, caminé al lado de mi madre biológica sabiendo quién era realmente. Los invitados estaban comenzando a marcharse,
las parejas mayores despidiéndose de los novios con besos y abrazos cariñosos. Carlos se acercó a mí inmediatamente, notando que había estado llorando. ¿Estás bien?, preguntó, tomando mi mano con preocupación. Te lo contaré todo cuando lleguemos a casa, prometí. Es complicado. Alejandro y Lucía se acercaron para despedirse antes de partir hacia su luna de miel en París. Alejandro me abrazó, un abrazo diferente a cualquier otro que hubiéramos compartido antes. Era el abrazo de un hermano, cargado de años de afecto inconsciente y la promesa de una nueva relación por construir. Hermana, murmuró en mi oído, la palabra aún sonando extraña pero maravillosa. Hablaremos cuando regresemos de París. Tenemos mucho de qué hablar. Asentí, incapaz de hablar por la emoción. Lucía también me abrazó, sus ojos brillando con lágrimas felices. Gracias por no arruinar mi boda, bromeó suavemente. Aunque debo admitir que ha sido la boda más dramática de la historia familiar. Nos reímos a pesar de todo, y por un momento sentí que quizás las cosas podrían estar bien. Quizás esta nueva configuración familiar, por extraña y complicada que fuera, podría funcionar. La última semana había pasado en una nebulosa de emociones contradictorias. Alejandro y Lucía habían regresado de su luna de miel, bronceados y relajados, pero aún procesando las revelaciones del día de su boda. Habíamos acordado reunirnos en casa de Carmen para tener la conversación que todos habíamos estado evitando. La casa de Carmen era una típica vivienda salmantina del siglo XIX, con paredes de piedra dorada y ventanas con rejas de hierro forjado. Había vivido allí toda su vida adulta, primero con sus padres y después sola. Yo había estado en esa casa innumerables veces para reuniones familiares, pero nunca había sabido que era la casa donde nací. Carlos había insistido en acompañarme, y su presencia me daba fuerzas. Durante la semana pasada, le había contado todo lo que había ocurrido, y su reacción había sido exactamente lo que necesitaba: apoyo incondicional y amor sin condiciones. Sea cual sea tu apellido, me había dicho mientras me abrazaba en nuestro pequeño apartamento cerca de la Plaza Mayor. Sigues siendo la mujer de la que me enamoré. Eso no va a cambiar nunca. Llegamos a casa de Carmen a las 6 de la tarde de un domingo gris de octubre. Las hojas doradas de los plátanos que bordeaban la calle crujían bajo nuestros pies, y el aire fresco anunciaba la llegada del invierno castellano. Alejandro y Lucía ya estaban allí, sentados en el salón principal, una habitación decorada con muebles antiguos y fotografías familiares que ahora cobraban un significado completamente diferente. Carmen nos recibió en la puerta, visiblemente nerviosa. Llevaba un jersey de lana gris y pantalones oscuros, y había preparado café y magdalenas caseras, como si fuéramos visitas normales en lugar de una familia tratando de reconstruirse después de décadas de mentiras. Gracias por venir, murmuró, evitando mi mirada. Sé que esto es difícil para todos. Nos sentamos en el sofá de terciopelo verde que recordaba de mi infancia. Alejandro tenía ojeras profundas, evidencia de las noches sin dormir que había pasado tratando de procesar el hecho de tener una hermana mayor. Lucía lo tomaba de la mano constantemente, ofreciéndole el apoyo silencioso que solo una esposa puede dar. He estado pensando mucho durante esta semana, comenzó Carmen, sirviéndonos café en tazas de porcelana que habían pertenecido a mi abuela. Y creo que es importante que conozcas toda la historia, Elena. No solo los hechos básicos, sino todo lo que llevó a las decisiones que tomé. Asentí, aunque mi estómago se contrajo con nerviosismo. Carlos me tomó de la mano, transmitiéndome fuerza silenciosamente. Carmen se sentó frente a nosotros, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza de café. Cuando quedé embarazada de ti, comenzó, su voz apenas un susurro. Tenía 17 años, y estaba en mi último año de instituto. Tu padre era un chico llamado Miguel Fernández, 2 años mayor que yo. Pensamos que estábamos enamorados. Alejandro se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Era la primera vez que escuchaba esta historia completa también. ¿Qué pasó con él?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Se asustó, respondió Carmen con amargura. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que era demasiado joven para ser padre y que tenía planes de estudiar ingeniería en Madrid. Me ofreció dinero para deshacerme del embarazo. La habitación se sumió en un silencio pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared, marcando los segundos que pasaban mientras procesábamos esa información. Pero no lo hiciste, observé. Carmen negó con la cabeza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No pude. A pesar de todo, no pude. Pero tampoco sabía qué hacer. Nuestro padre, tu abuelo,
Era muy tradicional. Cuando se enteró de que estaba embarazada, montó en cólera. Me dijo que había deshonrado a la familia, que me echaría de casa si no encontraba una solución. ¿Y Rosa ofreció adoptarme? Pregunté, comenzando a entender la dinámica familiar de aquellos años. Rosa y su marido llevaban 3 años intentando tener hijos sin éxito, explicó Carmen. Cuando les conté mi situación, Rosa se ofreció inmediatamente. Dijo que me ayudaría, que criaría al bebé como si fuera suyo, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Alejandro, su voz tensa. Que nunca les dijera la verdad, que el niño creciera creyendo que Rosa era su madre biológica. Pensaba que sería menos confuso así, menos doloroso para todos los involucrados. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle empedrada donde había crecido. Durante el embarazo me fui a vivir con Rosa y su marido a las afueras de la ciudad. Oficialmente, estaba ayudándolos con algunas renovaciones de la casa. Nadie sospechó nada. Cuando naciste, Rosa estaba presente. Los médicos la registraron como la madre en todos los documentos oficiales, excepto en los registros de la iglesia. ¿Por qué en los registros de la iglesia no?, preguntó Carlos, hablando por primera vez desde que llegamos. Porque el padre Miguel conocía la verdad, explicó Carmen. Rosa no podía mentirle a un sacerdote. Así que en los registros parroquiales, figuras como Elena Delgado, hija de Carmen Delgado, pero en todos los documentos civiles, eras Elena Morales, hija de Rosa Morales. La complejidad de la mentira que habían tejido me abrumó. Habían creado toda una identidad falsa para mí, completa con documentos falsificados y una historia inventada. ¿Y después?, pregunté, mi voz apenas audible. Rosa se mudó contigo a otro barrio, continuó Carmen. Oficialmente era para estar más cerca del trabajo de su marido. En realidad, era para evitar preguntas incómodas de los vecinos que me habían visto embarazada. Carmen regresó al sofá, sentándose pesadamente como si el peso de la historia la agotara. Los primeros años fueron los más difíciles. Te veía ocasionalmente, siempre como prima Carmen. Rosa era muy cuidadosa de mantener las distancias, pero a veces me permitía llevarte al parque o comprarte helado. Esos eran los momentos más felices y más dolorosos de mi vida. Comencé a recordar esos momentos vagamente. Una mujer joven que me compraba helado de vainilla en el Parque del Oeste, que me empujaba en los columpios y me contaba cuentos. Había pensado que era simplemente una prima cariñosa. ¿Y cuándo nació Alejandro?, pregunté, mirando a mi hermano. Alejandro nació 4 años después, dijo Carmen, dirigiéndose a él con una sonrisa triste. Para entonces yo había madurado. Me había casado con tu padre, tenía trabajo, una casa. Criar a Alejandro fue completamente diferente. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué nunca me hablaste de Elena? Durante todos estos años, ¿por qué mantuviste el secreto? Carmen suspiró profundamente. Al principio, porque había prometido a Rosa que nunca lo haría. Y después se volvió más fácil mantener la mentira que enfrentar la verdad. Cada año que pasaba se volvía más difícil imaginar cómo explicarlo. Pero me trataste mal, dije, el dolor de décadas saliendo a la superficie. En todas las reuniones familiares siempre me hiciste sentir como una extraña. ¿Por qué? Carmen cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. Porque cada vez que te miraba, veía mi fracaso como madre. Veía todo lo que había perdido, todas las primeras veces que me había perdido. Tu primer paso, tu primera palabra, tu primer día de escuela, y en lugar de sentir alegría por verte crecer, sentía dolor. Así que traté de mantener distancia emocional. Eso fue egoísta, murmuré, sorprendida por la dureza de mi propia voz. Lo sé, admitió Carmen inmediatamente. Fue increíblemente egoísta. Tú no tenías la culpa de las decisiones que tomé, pero pagaste el precio de todos modos. Lucía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Qué pasó cuando Rosa murió?, preguntó suavemente. Elena tenía 15 años. ¿Por qué no le dijiste la verdad entonces? Carmen se cubrió el rostro con las manos. Pensé en hacerlo, confesó. Dios sabe que lo pensé. Pero Elena estaba tan destrozada por la muerte de Rosa, tan perdida. Pensé que saber la verdad solo la lastimaría más. Y para entonces, Mercedes se había ofrecido a ayudar con su crianza. Parecía que todo estaba funcionando. Pero no funcionaba, repliqué, mi voz quebrándose. Me sentía perdida, Carmen. Me sentía como si no perteneciera a ningún lugar. Rosa había muerto. Mercedes era cariñosa pero distante. ¿Y tú? Tú me trataba como si fuera un estorbo en las reuniones familiares. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas.
Años de dolor y confusión finalmente encontrando su escape. Y ahora descubro que todo este tiempo, mi madre biológica estaba ahí, observándome, juzgándome, manteniéndome alejada. ¿Tienes idea de lo que eso me hace sentir? Carmen se levantó abruptamente y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Elena, por favor, suplicó, sus propias lágrimas cayendo libremente. Sé que he arruinado todo. Sé que mis decisiones te lastimaron de maneras que quizás nunca pueda reparar, pero necesitas saber que no hubo un solo día en que no pensara en ti, en que no me arrepintiera de mis elecciones. Entonces, ¿por qué nunca hiciste nada para cambiar las cosas? Pregunté, liberando mis manos de las suyas. Porque era una cobarde, admitió simplemente. Porque era más fácil vivir con el dolor silencioso que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Alejandro, que había estado escuchando toda esta conversación con una expresión cada vez más sombría, finalmente habló. Madre, dijo, su voz cargada de decepción. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo le mentiste a Elena toda su vida, también me mentiste a mí. Tengo una hermana mayor que ha estado ahí todo este tiempo, y nunca me lo dijiste. Carmen se volvió hacia él, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Alejandro, tú eras muy pequeño cuando Elena era niña. Y después, cuando creciste, ya habían pasado tantos años. Eso no es excusa, exclamó Alejandro levantándose bruscamente. Elena y yo hemos sido amigos durante años. Fuimos juntos a la universidad. Conocí a Lucía a través de ella. ¿Te das cuenta de lo surrealista que es esto? Tenía razón. La ironía de la situación era casi absurda. Alejandro y yo habíamos sido amigos cercanos durante años, sin saber que éramos hermanos. Había sido yo quien le presentó a Lucía en una fiesta universitaria 5 años atrás. En cierta forma, yo había sido responsable de su relación amorosa. Es como si el destino hubiera estado tratando de juntarnos, murmuré, mirando a Alejandro. Siempre me sentí conectada contigo de una manera que no podía explicar. Pensé que era solo porque eras el novio de mi prima, pero ahora todo tiene sentido, completó Alejandro, su ira dando paso a la comprensión. Esa sensación de familiaridad inmediata que siempre tuve contigo, como si te conociera de toda la vida. Lucía nos miró a ambos con una expresión de asombro. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Preguntó lentamente. Elena, tú no solo eres mi prima, también eres mi cuñada. Y Alejandro, tu hermana ha sido mi mejor amiga durante años. La situación era tan compleja que casi resultaba cómica. Familias que habían estado conectadas de formas que nunca habían imaginado, relaciones que tenían capas de significado que apenas estábamos comenzando a comprender. Carlos, que había estado observando toda esta dinámica familiar con la perspectiva de un outsider, finalmente intervino. Si me permiten decirlo, comenzó con cautela, creo que todos están perdiendo de vista algo importante. Sí, ha habido mentiras y dolor. Sí, las decisiones del pasado han tenido consecuencias dolorosas. Pero miren lo que tienen ahora. Nos miró a cada uno de nosotros por turno. Elena, has encontrado a tu madre biológica y a un hermano que te ama. Carmen, tu hija está viva, está bien, y está dispuesta a intentar reconstruir una relación contigo. Alejandro, tienes una hermana mayor que ha sido tu amiga durante años. Y Lucía, tu familia acaba de duplicarse de tamaño. Sus palabras trajeron una perspectiva que habíamos estado perdiendo en medio del dolor y la confusión. Carmen me miró con ojos esperanzados. Elena, dijo suavemente, sé que no puedo deshacer el daño que he causado. Sé que no puedo recuperar todos esos años perdidos, pero si me das una oportunidad, me gustaría intentar ser la madre que debería haber sido desde el principio. Miré alrededor de la habitación, a Carmen, con su rostro surcado por lágrimas de arrepentimiento genuino, a Alejandro, mi hermano recién descubierto, con sus ojos llenos de esperanza y confusión, a Lucía, mi prima y ahora cuñada, que había sido testigo de esta revelación extraordinaria, a Carlos, el hombre que me amaba incondicionalmente sin importar mi apellido o mi historia familiar. No va a ser fácil, dije finalmente, mi voz temblorosa pero decidida. Hay mucho dolor que sanar, mucha confianza que reconstruir, pero me gustaría intentarlo también. Carmen sollozó abiertamente, cubriendo su rostro con las manos. Gracias, murmuró entre lágrimas. Gracias por darme una oportunidad que no merezco. Alejandro se acercó y nos abrazó a ambas, creando nuestro primer abrazo como familia consciente. Tenemos mucho de qué hablar, dijo, su voz ronca por la emoción. Mucho que descubrir el uno sobre el otro.
¿Qué le vamos a decir al resto de la familia?, preguntó Lucía prácticamente. Carmen se secó las lágrimas y se irguió, mostrando una determinación que no había visto antes. La verdad, respondió firmemente. Es hora de decir la verdad a todos, a Mercedes, a los primos, a toda la familia. No más mentiras, no más secretos. Durante los siguientes 2 meses, la revelación de mi verdadera identidad envió ondas de shock a través de nuestra extensa familia salmantina. Las reacciones fueron variadas y a veces dolorosas. Mercedes, mi tía, ahora realmente mi tía, inicialmente se sintió traicionada. Había cuidado de mí después de la muerte de Rosa, creyendo que era la sobrina de su hermana fallecida. Descubrir que en realidad era la sobrina de Carmen, y que Carmen había permitido que ella se hiciera cargo de mí sin revelar la verdad, la hirió profundamente. ¿Cómo pudiste dejarme criar a tu hija sin decírmelo?, le gritó a Carmen durante una confrontación particularmente intensa en Navidad. ¿Cómo pudiste permitir que me sintiera responsable de ella sin saber quién era realmente? Pero Mercedes era una mujer sabia y compasiva. Después de la ira inicial, comenzó a ver la situación con más matices. Me tomó aparte una tarde de enero, mientras caminábamos por las orillas del río Tormes. Elena, me dijo, tomando mi brazo con cariño, quiero que sepas algo. No importa quién sea tu madre biológica. Para mí, sigues siendo la sobrina que cuidé después de que Rosa muriera. Sigues siendo la niña que me consolaba cuando tenía pesadillas, que me ayudaba a hacer magdalenas los domingos. Sus palabras me llenaron de gratitud y alivio. Me di cuenta de que las relaciones verdaderas no se basan en la sangre, sino en el amor y el cuidado compartidos a lo largo del tiempo. Los primos más jóvenes tomaron la noticia con la flexibilidad típica de su generación. Para ellos yo seguía siendo prima Elena, y el hecho de que ahora técnicamente fuera su prima desde una rama diferente del árbol familiar era simplemente una curiosidad interesante. Pero los primos mayores, especialmente aquellos que habían conocido a Rosa bien, se sintieron más conflicted. Algunos se sintieron engañados, como si hubieran estado viviendo una mentira durante décadas. Otros se sintieron tristes por Rosa, sintiendo que su memoria había sido de alguna manera mancillada por la revelación. Carmen enfrentó el juicio más duro. Durante meses, fue el tema de conversaciones susurradas en reuniones familiares. Algunos familiares la veían como una víctima de las circunstancias, una adolescente que había hecho lo mejor que pudo en una situación difícil. Otros la juzgaban duramente por haber abandonado a su hija y después tratarla mal durante años. Pero gradualmente, a medida que pasaba el tiempo, la familia comenzó a sanar. Las dinámicas cambiaron, se formaron nuevas alianzas, y lentamente comenzamos a reconstruir nuestra unidad familiar sobre una base de honestidad. Alejandro y yo comenzamos a explorar nuestra relación como hermanos. Era extraño al principio, redefinir una amistad de años en términos de hermandad, pero gradualmente encontramos nuestro ritmo. Él comenzó a mostrar los comportamientos protectores típicos de un hermano mayor, aunque técnicamente yo era mayor, y yo comencé a sentir el tipo de conexión incondicional que solo existe entre hermanos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el Café Novelty, nuestro lugar favorito en la Plaza Mayor. Siempre sentí que había algo especial en nuestra amistad, algo diferente a mis amistades con otras personas. Ahora sé por qué. Asentí revolviendo mi café distraídamente. Yo también lo sentía, admití. Siempre hubo una facilidad entre nosotros, como si nos conociéramos desde siempre. Supongo que en cierto modo así era. Carmen y yo también comenzamos el lento proceso de reconstruir una relación madre-hija. No era fácil. Había años de dolor y resentimiento que superar, patrones de interacción que cambiar, pero ambas estábamos comprometidas con el proceso. Comenzamos con pequeños pasos, cenas semanales en su casa, donde me cocinaba platos que recordaba que me gustaban de mi infancia, caminatas por el centro histórico de Salamanca, donde me contaba historias sobre nuestra familia que nunca había conocido. Visitas conjuntas a la tumba de mis abuelos, donde finalmente pude llorar su pérdida como nieta real, no como pariente política. Elena, me dijo una tarde de primavera, mientras plantábamos flores en su jardín trasero, quiero que sepas que entiendo si nunca puedes verme completamente como tu madre. Sé que Rosa ocupará siempre ese lugar en tu corazón. La miré, con sus manos manchadas de tierra y su cabello gris recogido en una cola de caballo despeinada. En los últimos meses, había comenzado a ver destellos de la persona que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Carmen, respondí cuidadosamente, no creo que sea una cuestión de reemplazar a Rosa.
Rosa fue mi madre en todos los sentidos que importan, pero tú eres mi madre biológica, y eso también significa algo. Quizás pueda haber espacio para ambas en mi corazón. Esas conversaciones se volvieron más fáciles con el tiempo. Carmen comenzó a contarme sobre mi padre biológico, Miguel Fernández. Había tratado de encontrarlo después de la revelación de mi identidad, pero había emigrado a Argentina décadas atrás y había perdido contacto con todo el mundo en España. Parte de mí quiere encontrarlo, le confesé una tarde, solo para conocerlo, para entender esa parte de mi herencia. Carmen asintió comprensivamente. Si algún día quieres buscarlo, te ayudaré, prometió. Tengo algunos contactos de sus antiguos amigos. Quizás podríamos rastrearlo, pero por ahora estaba contenta con la familia que tenía. Carlos y yo habíamos comenzado a hablar sobre matrimonio, y la idea de planear una boda con mi verdadera familia, con mi madre biológica y mi hermano presente, se sentía correcta de una manera que nunca había imaginado. Una tarde de mayo, casi 8 meses después de la boda de Alejandro y Lucía, estaba ordenando mis cosas cuando encontré una caja vieja llena de fotografías de mi infancia. Muchas de ellas las había visto antes, pero ahora las miraba con nuevos ojos. Ahí estaba yo, a los 5 años, de la mano de una mujer joven que había asumido que era una prima lejana. Ahora sabía que era Carmen, mi madre biológica, robando momentos preciosos conmigo cuando Rosa lo permitía. Ahí estaba yo, a los 8 años, jugando en el parque con un niño pequeño que había asumido que era el hijo de unos amigos de Rosa. Ahora sabía que era Alejandro, mi hermano menor, y que habíamos estado jugando juntos como hermanos sin saberlo. Había fotos de cumpleaños familiares donde Carmen aparecía en el fondo, siempre manteniendo distancia, pero nunca completamente ausente. Fotos de Navidades donde me regalaba juguetes de parte de prima Carmen, regalos que ahora entendía habían sido elegidos con el amor cuidadoso de una madre. Encontré una foto particularmente conmovedora. Yo, a los 10 años, durmiendo en el sofá de Carmen durante una reunión familiar. Ella me había cubierto con una manta y estaba sentada cerca, velando mi sueño con una expresión de ternura maternal que había interpretado erróneamente como amabilidad de prima. Todas estas imágenes contaban la historia de una madre que había tratado de estar presente en la vida de su hija de las únicas maneras que le habían sido permitidas. Una mujer que había cargado con el peso de un secreto devastador durante décadas, pero que nunca había dejado de amarme completamente. Esa noche, llevé las fotografías a casa de Carmen. La encontré en la cocina, preparando la cena para una de nuestras cenas semanales regulares. Encontré estas fotos, le dije extendiéndole la caja. Quería verlas contigo. Nos sentamos en su mesa de cocina, la misma donde había comido magdalenas caseras de niña sin saber que era la mesa de mi madre biológica. Revisamos las fotos una por una, y Carmen me contó la historia detrás de cada una. Esta fue tomada el día que cumpliste 7 años, me dijo, señalando una foto donde yo soplaba las velas de un pastel. Rosa me había dicho que no podía venir, pero aparecí de todos modos. Inventé una excusa sobre tener que dejar algo para Mercedes. Solo quería verte soplar las velas. ¿Y esta? Pregunté, mostrándole la foto donde dormía en su sofá. Carmen sonrió con una tristeza dulce. Habías estado jugando todo el día y te quedaste dormida durante la sobremesa. Rosa quería despertarte para llevarte a casa, pero yo insistí en que era mejor dejarte dormir. Me quedé ahí contigo durante 2 horas, solo siendo tu madre por un momento. Esas pequeñas revelaciones llenaban los vacíos en mi historia personal. Comencé a entender que, a pesar de la distancia forzada, Carmen había estado tratando de ser mi madre de las únicas maneras que le habían sido posibles. Carmen, le dije finalmente, tomando una de sus manos manchadas por la edad, quiero que sepas algo. Sé que no puedo cambiar el pasado, y sé que ambas hemos cometido errores en cómo hemos manejado esto, pero quiero que sepas que te perdono. Carmen comenzó a llorar, lágrimas que habían estado contenidas durante meses de trabajo emocional cuidadoso. Elena, murmuró, no sabes lo que esas palabras significan para mí. Y quiero que sepas algo más, continué, mi propia voz quebrándose con emoción. Quiero que cuando Carlos y yo nos casemos, camines conmigo hacia el altar, no como Carmen, mi prima política, sino como Carmen, mi madre. El llanto de Carmen se intensificó, pero ahora eran lágrimas de felicidad pura. ¿En serio?, preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. En serio, confirmé. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente para mí. 6 meses después, en una mañana crisp de noviembre, me casé con Carlos en la misma iglesia de San Martín,
donde había descubierto mi verdadera identidad. Pero esta vez, todo era diferente. Carmen me acompañó hacia el altar, su brazo entrelazado con el mío, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Llevaba un vestido azul elegante que había elegido cuidadosamente para la ocasión, y en su rostro había una expresión de orgullo maternal que había esperado toda su vida poder mostrar públicamente. Alejandro estaba parado junto a Carlos como padrino, su sonrisa radiante visible para todos los invitados. Lucía era mi dama de honor, hermosa en un vestido dorado que complementaba su cabello castaño. Mercedes estaba sentada en la primera fila, sonriendo a través de lágrimas felices. Había superado su ira inicial y ahora entendía que el amor familiar puede tomar muchas formas y que todas son válidas. Cuando el padre Miguel, que ahora tenía 80 años pero había insistido en oficiar mi boda, nos declaró marido y mujer, me giré hacia la congregación y vi a mi familia verdadera por primera vez. No la familia que había imaginado tener, sino la familia que realmente tenía. Compleja, complicada, pero llena de amor genuino. Durante el baile, Carmen y yo compartimos nuestra primera danza madre-hija. Mientras nos mecíamos al ritmo de una canción española tradicional, me susurró al oído: «Gracias por darme la oportunidad de ser tu madre, Elena. Sé que llegué tarde, pero prometo que pasaré el resto de mi vida compensando el tiempo perdido». «No tienes que compensar nada», le respondí. «Solo tienes que estar presente a partir de ahora». Y así, en esa pista de baile, rodeadas por nuestra familia reconstruida y nuestros amigos que habían sido testigos de nuestra extraordinaria historia, finalmente encontramos nuestro lugar el una en la vida de la otra. La historia que había comenzado con las palabras hirientes «no eres parte de esto», había evolucionado hasta convertirse en algo completamente diferente. Una historia sobre el poder de la verdad, sobre la capacidad de perdón, sobre la naturaleza compleja pero resiliente de los lazos familiares, porque al final descubrí que sí era parte de esto, siempre había sido parte de esto. Solo había tardado 28 años y un error revelador de un anciano sacerdote para que todos lo entendiéramos. Mi nombre es Elena Delgado, y esta es la historia de cómo encontré mi lugar en el mundo. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.